aquí y pues tener esta reflexión que nos va a ayudar a terminar pues este sábado, un sábado más. Y pues el título es Daño colateral. Ese título me resuena por una película famosa, algo popular. Y bueno, no vamos a hablar acerca de la película, pero sí hay un mensaje especial que dar. ¿Y qué significa daño colateral? Bueno, el daño colateral es el daño que se ocasiona o que se ocasiona a alguna persona sin intención, ¿sí? Es como consecuencia de actos o de pecados que la persona dañada no tenía cierta culpa, ¿no? Entonces, estos daños colaterales, pues, son parte de nuestra vida. Desgraciadamente, vivimos en un mundo donde hay injusticias y donde gracias a que, pues, el pecado está en este mundo, pues, no hay siempre, la seguridad de poder no salir heridos, ¿verdad? Entonces, ese es el daño colateral y quiero contarles una historia que nos va a traer muchas enseñanzas. Últimamente hemos estado hablando acerca del pecado, los temas que se han estado dando son acerca de cuando cometemos pecado y lo que Dios puede hacer en nuestra vida, cómo Dios nos puede restaurar, cómo Dios puede mejorar y ayudarnos a vencer el pecado. Sin embargo, todos nosotros hemos tenido contacto con el pecado no directo, ¿no? Con las acciones de personas que queremos, de nuestras familias, nuestros padres, y bueno, vivimos y muchas veces enfrentamos las consecuencias de esos pecados, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el pueblo de Israel hace muchos años también sucede esto y cómo a través de esta historia Dios permite que conozcamos la forma de actuar ante una situación así y a través de las historias plasmadas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios sin duda alguna nos da esperanza y nos da solución y podemos tener una perspectiva y un panorama muy diferente de lo que aquellas personas tenían. Nosotros tenemos el privilegio de ver el poder de Dios, de transformar, de sanar, de otorgar victorias a través de sus testimonios y bueno, pues hay que dirigirnos a su palabra para poder tener esta enseñanza y que Dios pueda impactar nuestras vidas para nuestro bien. Así que vamos a, bueno, que siempre lo hace para nuestro bien, ¿no? Pero nosotros elegir que Dios realmente influya en nuestras vidas para que haga su propósito y cosas buenas. Y vamos a situarnos, como aquí lo vemos en esta cita bíblica, en Josué. Vamos al libro de Josué, el capítulo 7. Les voy a proyectar algunos versículos y algunos los vamos a leer nosotros. Pues resulta que vamos a ver a Josué en un momento crucial, en un momento de victorias. Josué es llamado por Dios para ser líder y tiene momentos de victoria, como lo que fue el Jericó, ¿verdad? Cuando cayeron las murallas, cuando Dios dirige a su pueblo y comienza a otorgarles victorias por la fe que han tenido, no porque se lo merecieran, ¿verdad? Pero Dios es un Dios que cumple sus promesas, que bendice. Y pues el pueblo de Israel estaba teniendo una temporada de éxitos a través de Josué como líder y sucedieron varias victorias. Vieron cómo Dios de verdad es poderoso y los pueblos que cayeron ante Israel pues reconocían, ¿no? Que Dios es el Dios verdadero. Y sucede que pensamos, no, bueno, ya venían de rachas malas, recordamos cuando estuvo Moisés, ¿verdad? Y después, pues, como que se reponen en fe, en obediencia y comienzan a tener, pues, esas bendiciones, ¿no? Y esa prueba al confiar en Dios. Y podemos pensar que todo va para bien, ¿no? Que los triunfos, que los éxitos en la vida, pues, van a continuar. Pero resulta que el pueblo de Israel se ve en una situación difícil e inesperada, sobre todo para Josué. Si nosotros leemos por ahí Josué 1, perdón, Josué 7, parece que es 1, pero no, es 7.
Josué 7, pues nos damos cuenta en el versículo 1 que pues ya las cosas no empiezan bien, ¿sí? Por ahí se resalta el pecado de una persona, pero bueno, vamos a saltarnos ese versículo porque lo vamos a retomar y vamos a leer el versículo número 2. Sí, vamos a Josué 7:2. De hecho, aquí lo vamos a proyectar en la siguiente diapositiva y dice así. Después Josué envió hombres de Jericó a Ai. Ai o Ai, no sé cómo, no tiene acento, no sé cómo se pronuncie, pero fue un lugar, bueno, era un lugar que todavía había que todavía eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces estaban como enemigos, quedaban ahí, pues tenían que ir para poderlos vencer, ¿no? Y que ya no tuvieran problemas el pueblo de Israel. Así que Josué se entera que están ellos y les pide a su ejército, a sus hombres, que vayan y que reconozcan la tierra para ver qué pasaba ahí, si tenía un ejército fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, pues va y Josué les dice que se pueden llevar un ejército, ¿no? Que se lleven algunos hombres. No dijo, no llevó un gran ejército, pero mandó algunos hombres para que subieran y que pudieran derrotar a este pueblo, el pueblo de Ai. Y entonces podemos ver lo que sucede, ¿no? Resulta que Josué pues sabía que su ejército era bueno, sabía que Dios estaba con ellos y entonces estaba muy a gusto, esperando buenas noticias, confiado en Dios, y resulta que sucede lo contrario, lo que no esperaba Josué después de tantas victorias, que derrotaran, o sea, que saliera su ejército derrotado, ¿no? Y que también varios hombres, que fueron 36 soldados, murieron, ¿no? Entonces eso era una noticia muy triste para, para Josué. Dice ahí el versículo 5, que los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron cuando ellos iban huyendo, dice, cuando los derrotaron en la bajada. Y esto ocasionó, por supuesto, mucha tristeza, ¿no? Dice que por lo cual el corazón no solamente de Josué, sino de todo el pueblo, ¿cómo se sintió? Desfalleció, se sintió desanimado y vino a ser como agua. Esta expresión nos habla de que fue un fracaso que no esperaba el pueblo, fue preguntarse, ¿qué pasó? Estábamos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos había demostrado que estaba ahí con nosotros, hemos tenido respuesta a lo que a lo que nos ha pedido, ¿qué ha pasado, no? El pueblo desfalleció y como líder Josué pues se sintió triste, ¿no? Imagínense ese momento. Eh, Vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva. Y bueno, ahí encontramos lo que sucede en la de atrás, por favor. Dice una derrota, un fracaso, una herida para el pueblo de Israel. Y esta historia comienza y podemos sentirnos nosotros familiarizados con esta historia en nuestra vida, ¿no? No sé a quién le ha pasado que le está yendo bien o que siente que está haciendo la voluntad de Dios, que está en sus caminos, y de repente vienen problemas, ¿no? Viene una derrota, viene un fracaso, quizás viene una herida, y cómo nos sentimos. Nos sentimos como el pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Que desfallecemos y nos sentimos mal. Así que esta era la condición del pueblo de Israel en ese momento. Vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva. Pero ¿qué pasa con Josué, no? Como líder, pues él no esperaba fracasar. En primer lugar, sabía que Dios estaba de su lado y que él iba a actuar, ¿no?
y como estaba tan confiado, pues no se esmeró en planear una estrategia militar contra Ai. O sea, era algo fácil. Sabía que si habían podido con Jericó, con otros pueblos, pues iban a poder muy fácilmente con ellos, ¿no? Pero no fue así. Y algo también que podemos resaltar es que en el versículo 1 nosotros sabemos que no había algo bueno en el pueblo de Israel, estaba pasando algo, ¿no? Alguien había cometido pecado y una desobediencia grave para Dios, pero Josué, siendo líder, no estaba al tanto de la situación ni se preguntaba nada acerca de eso y simplemente pues tomó la decisión de ir hacia Ai, vencerla y pues quedaron ellos derrotados, ¿no? Aquí podemos ver que las consecuencias del pecado que nosotros podemos tener, o sea, por ejemplo, si Israel representara a cada uno de nosotros, no como tal a la iglesia, si el pueblo de Israel representa a nosotros, ¿verdad? Y, y de repente no te das cuenta o no quieres ver que algo está mal, pues eh, cuando uno está actuando de una manera indebida o está pensando algo indebido o está cometiendo pecado, pues inmediatamente no sucede algo grave como que alguien se dé cuenta o como que, o la consecuencia del pecado, ¿no? Uno puede seguir adelante sin afectarle porque no, nada pasa, ¿no? Nadie nos descubre o todo está bien, no ha pasado nada grave en mi vida y entonces yo sigo adelante. Y es lo que pasó en este momento, ¿no? Las consecuencias del pecado pues no aparecieron ni se percataron, ni se percató Josué que algo no estaba bien. ¿Y qué no estaba bien? Bueno, me voy a adelantar un poco la historia, pero lo que no estaba bien es que era una persona importante, parte del ejército Acán, había robado unas pertenencias que no debía, de oro y de un manto también que se quedó y que Dios había dicho que no debían de guardar nada de los pueblos que ellos vencieran, ¿no? Entonces, ese era llamado como un anatema, esa situación, algo que tenían escondidos, algo que tenía escondido, estaba afectando a todo el pueblo de Israel, ¿no? Había un pecado ahí y Josué no se había percatado de eso. Y entonces, pues, por ahí él comienza a sentirse mal, ¿no? O sea, él dice, bueno, ¿qué está pasando? Y Dios empieza como también a despertarlo para ver qué está pasando. Y podemos ver, vamos a leer más adelante Josué 7 en los versículos 6 y 8, 6 al 8. Dice, me pasamos una diapositiva, por favor. Vamos a poner Josué 7, 6 al 8. Vamos a leerlo, no está ahí, pero cada quien lo puede leer en su Biblia y yo le voy a dar lectura. Dice que entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Qué significaba esto? Bueno, nosotros ahorita de hecho también estudiamos cómo cuando con un personaje se sentía devastado, se rasgaban las ropas, ¿no? O su manto. Para Josué era una señal de que estaba de luto, de que estaba en grande angustia y era símbolo de un corazón quebrantado. O sea, realmente esta derrota que tuvo fue bastante grave para él y se sintió muy mal. Y también el hecho de que se echaran polvo, ceniza en sus cabezas representaba que tenían una gran pena e indignidad. Esto es lo que produce el pecado en nuestras vidas, ¿no? Y, y aunque sabemos que el pecado tiene solución, que Dios nos puede perdonar, que podemos vencerlo, eh, no podemos ignorar las heridas que llegan a surgir en nuestros corazones, en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Aquí particularmente Josué no había cometido pecado, pero resulta que Dios sí consideraba que el pecado había sido eh, realizado por todo Israel, ¿no?
Y esta situación pues trajo mucha aflicción, mucho dolor a personas que indirectamente no habían cometido el pecado. Vamos a seguir leyendo 7 y 8, por favor. Dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado de Jordán. ¿Y le suenan estas palabras a las que el pueblo de Israel decía a Moisés? Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, ojalá, porque ya teníamos comida, allá estábamos bien, teníamos nuestras necesidades de alimentos, pero éramos esclavos, ¿verdad? Pero cuando uno está en estas circunstancias no ve con claridad, ¿verdad? Y entonces Josué llegó a quejarse, se sentía muy mal y le estaba reclamando a Dios. Le dijo, es que ¿cómo es posible? Entonces no entiendo tu plan. ¿Para qué me trajiste aquí? Pero ¿qué cree? Que Dios, perdón, no tenía la culpa. Esto simplemente había sido consecuencia de la desobediencia de sus hijos, ¿ok? Y más adelante vamos a comprender. Dice el versículo 8 que Josué dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Y luego en el 9 dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vemos esta aflicción de Josué. Y no sé si ustedes se han sentido así, ¿verdad? No sé si les ha pasado algo inesperado, que se les salió de las manos, que no saben por qué está sucediendo. Y nuestra reacción es voltear a Dios y decir, bueno, ¿por qué estás permitiendo eso? Quizás no haya un enojo, pero quizás haya tristeza en nuestros corazones y en el fondo podamos culpar a Dios de lo que nos está pasando. Pero no es más que el resultado de un pecado escondido, de secretos que nosotros tenemos o que otras personas están teniendo y que sí pueden afectarnos, ¿no? Vamos a dar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, vimos que la fe de Josué lo había llevado a esperar solo victorias, ¿no? Y ahora parecía incapaz de comprender este fracaso. Dice que, pero las promesas de Dios son condicionales, no todas, hay algunas que son incondicionales, pero Dios en ese caso sí era condicional su promesa, que estaría con ellos, que los defendería si eran obedientes. Y Josué y los israelitas no habían cumplido con esas condiciones y pues por eso estaban pasando por esta situación. Pasamos a la otra, por favor. Josué se sintió mal e interpretó correctamente que la derrota de Ai, perdón, interpretó incorrectamente, no, perdón, sí estaba bien. Josué interpretó correctamente que la derrota de Ai era una señal del desagrado de Dios con su pueblo, pero no comprendía la razón de ese desagrado. Si bien Dios no es como nosotros, como los seres humanos, no reacciona igual que nosotros podemos reaccionar a veces por venganza, cuando alguien nos lastima o cuando alguien nos desobedece, nosotros podemos castigar, podemos dejar de hablar, podemos vengarnos, pero Dios no es así. Dios nos ama y Él, pues, nos ama diferente, ¿no? Y nos ama con ese amor perfecto. Pero recordemos que Dios es un Dios que disciplina y es un Dios que de alguna forma quiere salvarnos y quiere librarnos del pecado y quiere el bien para nosotros. Y la forma de hacerlo es disciplinándonos, ¿no? Y la forma de hacerlo es llamándonos la atención. Entonces, Josué llegó a interpretar después de orar con Dios. De hecho, ahorita vamos a ver su oración. Pero Josué llegó a entender que, que todo lo que había pasado, que la derrota con Ai, era una señal de que Dios no estaba
de acuerdo con lo que estaba pasando dentro de Israel, ¿sí? Con ese anatema, con esa situación que estaba sucediendo en ese momento. Para Dios era desagradable y no podía estar premiando a un pueblo desobediente, no podía estarle concediéndole batallas, porque eso no habla, o sea, Dios no es así, ¿no? Sabemos que el pecado tiene una consecuencia, ¿no? Que es la muerte, pero también sabemos que en Dios podemos tener perdón, sí, pero Dios lo hizo para que recapacitaran, ¿no? Para que se dieran cuenta de que lo que estaba dentro de Israel estaba haciendo daño y que Dios lo sabía, ¿sí? Y ya no les concedió victorias. Entonces, nosotros podemos llegar a entender eso en nuestras vidas también. A veces decimos, bueno, no es tan así porque antes se creía que si una persona tenía una enfermedad o tenía un problema grave, era porque era sí o sí que tenía un pecado, ¿no? Que estaba, como dicen, un pecado acariciado. Y sabemos que no, sabemos que también pasan cosas no agradables en nuestra vida, no precisamente porque una persona esté cometiendo pecado, ¿sí? Pueden pasar como consecuencia de no cuidar nuestro cuerpo, esto en el caso de una enfermedad, o puede ser porque Dios nos quiere enseñar algo, Dios permite circunstancias para que aprendamos, para fortalecer nuestro carácter. Y sí, definitivamente es un hecho de que no todas las cosas malas que suceden en nuestra vida es porque estamos pecando, porque tenemos un pecado secreto. Claro que no es así, pero en este caso fue así. Y eso significa que también puede pasar en nuestras vidas, ¿no? Que esto nos invita a indagar y a buscar dentro de nosotros también si estamos siendo desobedientes a Dios y si estamos teniendo algo en lo secreto que no hemos mostrado incluso hacia Dios o que no queremos darnos cuenta, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, eh, Josué ora a Dios y le dice, bueno, Señor, me siento así, me siento decepcionado, me siento triste, y Dios le responde. Dios responde en esta oración que Josué hace de una manera sincera, porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos responde, sabemos y sentimos que nos ha escuchado. Entonces vemos en el versículo 11, pasamos por favor a la siguiente eh, diapositiva, y dice que Dios le dice directamente a Josué, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también, o sea, no solamente se refería a lo que había pasado con Acán, sino que también les hablaba acerca de la desobediencia que estaban teniendo con el pacto que Dios les había hecho, ¿sí? Dice, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, es decir, han robado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, es decir, y aún está escondido, supuestamente, porque para Dios no podemos esconderle nada, ¿no? ¿Y por qué en ese momento no le dijo Dios a Josué, bueno, es que Acán tiene algo que ver, ¿por qué no le reveló? Bueno, pues esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí es cuando a Josué se le abren los ojos y dice, bueno, cierto, algo está mal y no me percaté, o no lo quise ver, o no hice lo suficiente para buscar dentro de mí, porque Dios me está diciendo que hay algo guardado en lo profundo, hay algo guardado entre sus enseres, ahí entre las tribus, ahí en las casas, hay algo escondido y no te has percatado y eso es pecado y por eso yo no te he bendecido ni te he entregado a el pueblo de Ai y por eso tienen una derrota. Híjole, qué duro, ¿no? Cuando ya estamos viendo que el pecado sí tiene resultados y que llevó el pecado incluso hasta la muerte de 36 soldados, ¿sí? Y esta herida profunda de Josué y de todo el pueblo, de esta vergüenza que podían sentir porque venían de victoria tras victoria y luego, ¿qué iba a pasar con sus enemigos? ¿Cómo iban a defenderse ahora? ¿Qué iban a estar hablando respecto de Dios, no? El pecado hace sus estragos. Cuando sale,
hace sus estragos y hace heridas en personas que muchas veces pues no tenían ni por qué haberla pagado, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva que dice así, no se debía acusar a Dios por esa humillante derrota. Él no los había abandonado, ¿sí? Ellos habían desobedecido. Si Dios hubiese seguido peleando por su pueblo, ¿qué hubiera pasado? Pues nunca hubiera habido una llamada de atención, todo estaría bien, ¿sí? Y estaría probando su pecado, pero Dios no es así. Dios no va a encubrir tu pecado. Dios sabe que es necesario que se descubra ese pecado porque no hay otra forma, porque necesita ser sanado, ¿no? Entonces, todo le quedó más claro a Josué, ¿no? Por qué habían sucedido las cosas. Y así pasa con nosotros, hermanos, cuando nosotros algo no está bien y entonces Dios nos invita a buscar dentro de nosotros y ver, bueno, ¿qué estoy haciendo? Bueno, tengo esta situación, pero todos la tienen. O no le doy importancia y sigo pensando o alimentando algo que yo sé que desagrada a Dios, pero como es algo secreto, pues dejo que pase el tiempo, pues llega el momento en que Dios nos llama la atención, ¿sí? Y dice, bueno, ¿habría estado aprobando nuestro pecado Dios? ¿Premiándonos? No, porque nos ama y quiere que recapacitemos y quiere que mejoremos y quiere que hagamos su voluntad. Entonces, Él no nos va a estar encubriendo, ¿sí? Y a veces el pecado sale a la luz. Dice, y fue lo que pasó aquí. Dice que ellos, en este versículo 11 dice que Dios les dice, han mentido, o sea, me han estado mintiendo con sus acciones. Bueno, pues en realidad no se puede mentir a Dios porque Dios todo lo ve, pero ellos pues pensaron, ¿no? Pues todo está bien con Dios, no pasa nada, Dios es un Dios perdonador, o incluso no lo comprendían tanto la magnitud del poder de Dios en las vidas de ellos, entonces pues mantuvieron en secreto ese asunto y actuaron como si no hubiesen sido culpables. Y dice que muchas veces la mentira acompaña al robo. Y bueno, a pesar de que todos sabemos que Acán era el responsable, pues también aquí se nos dice que varios del pueblo ya no estaban obedeciendo a Dios. Y bueno, aquí vamos a proyectar también una pregunta que dice, bueno, cuando hay problemas en nuestra vida, ¿a dónde debo voltear, no? Cuando estamos viendo que hay situaciones difíciles, hay diferentes posibilidades, ¿no? Lo hemos visto en la lección. Dios permite que estemos en la prueba, ahora sí que en el ojo del huracán, porque Él nos va a mostrar su misericordia, porque nos va a mostrar lo que puede hacer, porque nos va a ayudar a cambiar nuestro carácter, pero también cabe la posibilidad de que algo esté mal dentro de mí y no lo haya reconocido. Así que no quedó de otra para Josué, fue muy clara la respuesta de Dios, le dijo, ustedes son el problema, Israel es el problema, hay algo encubierto, hay anatema, tiene que salir a la luz. Si yo no puedo estar así con ustedes, ¿ok? Entonces les invita a hacer algo, dice en el versículo 13, que les hace una invitación, ¿ok? Hay que buscar quién es el anatema, quién está cometiendo ese pecado, hay que buscarlo, pero hay que, primeramente, les voy a pedir que se santifiquen, ¿sí? Y les dice en el versículo 13, vamos a ver, a leerlo por aquí, dice, levántate, santifica al pueblo, en la siguiente diapositiva, por favor. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, ¿sí? Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. El llamado fue claro, o sea, la invitación, el mandato fue claro. Van a caer con sus enemigos van a apoderarse de ustedes si no se encuentra el anatema. Y luego en el versículo 15 dice que la persona involucrada y su familia tendrán que ser
quemados. Y esto es muy triste, pero se pudo haber evitado, sí, se pudo haber evitado porque era el pueblo de Dios, sabían los requerimientos, sabían lo que Dios pedía. ¿Y por qué les pide Dios que se santifiquen? Bueno, Dios en su amor y en su sabiduría nos da espacios, nos da tiempo para que podamos ver hacia adentro, ¿no? Para que podamos examinar nuestro corazón. Y no nosotros, sino que Él nos examine, así como dice el Salmo, ¿verdad? Que podamos abrir nuestro corazón y que podamos aceptar lo que está mal dentro de nosotros y entregárselo a Dios, ¿sí? Y tener este momento especial para que Dios pueda limpiarnos y santificarnos. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Dice, ¿y por qué a estas alturas Dios no le había revelado a Josué que era Acán el anatema? Pues, ¿por qué creen? Pues porque Dios estaba dándole tiempo, ¿sí? De que ese pecado fuera revelado por quién, por Acán mismo. En lo que se estaban santificando, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice que la limpieza exterior que se ordenaba en esos tiempos de santificación simbolizaba la limpieza interior, ¿sí? Frente a peligros especiales y a calamidades, debe haber periodos de ¿qué? De autoexamen y sincera reforma. Entonces Dios invitó a que Josué, a que todas las personas que estuvieran ahí con él y todo el pueblo vieran a sí mismos. Y yo lo quiero interpretar como arrepentimiento, ¿no? Como decir, bueno, inspecciona y ve qué tienes. Tienes tiempo conmigo, confiésate conmigo, saca esas situaciones que tienes y permíteme limpiarte, ¿no? Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros en el interior. Una reforma, un autoexamen sincero para poder revelar ese secreto o ese pecado que tenemos. Y bueno, ¿qué pasó con Acán? Vamos a pasar a la siguiente. Dice que en el tiempo concedido para hacer ese escudriñamiento del corazón, para ponernos con Dios, para arrepentirnos, Acán tuvo una oportunidad excepcional, porque Dios siempre es un Dios misericordioso. Dios no quiere que nosotros nos perdamos, Dios no quiere acusarnos y decirnos, sí, tú tuviste la culpa, eres un pecador y lo mereces. Claro que no, Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión. Dios nos ama y Dios amó acá, lo amaba. Y entonces le dio ese tiempo a ver si se arrepiente, a ver si reconoce, ¿no? Dice que tuvo una oportunidad excepcional para considerar su falta y reconocerla, pero ya el pecado ya lo había enfermado, ya había hecho estragos en él, ¿sí? Porque el pecado tiende a endurecer el corazón, es decir, la mente, ¿sí? Y ya no nos damos cuenta y ya no se siente tan mal, porque ya lo repetimos tantas veces o lo hacemos tantas veces que nos convertimos, o sea, en parte de eso, ¿no? Y entonces ya no vemos lo que Dios quiere, ya no vemos ese pecado como algo repugnante, ¿sí? Y dice que no, o sea, por sí mismo no reveló su pecado, no reveló que él había robado un manto, un lingote de oro, lo que se le había prohibido, hasta que se dio la orden de que se fuera a todas las casas a buscar, a hacer una búsqueda de qué era esto y quién había robado y quién había obedecido a Dios. Y es ahí cuando lo encuentran, ¿no? Cuando van a casa, me imagino que van a su casa, empiezan a saquear todo y se encuentran con lo que él había robado, que estaba disgustando a Dios. Y Dios le había dado la oportunidad, pero no. Solo cuando se le obligó a hacerlo, o sea, decir, bueno, ya está aquí el manto, pues él reconoció su culpa, porque lo cacharon, ¿sí? Porque, eh, pues sí, porque llegaron ahí y no había de otra más que decirla, ¿no? Decir ya la verdad. Y aún en ese momento no demostró un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado
había afectado su forma de pensar, su conciencia, y entonces, pues no sintió un verdadero arrepentimiento. Dijo, bueno, pues ya lo hice, voy a admitirlo, pues porque ya no tengo de otra, pero en realidad ya estaba muy frío su amor hacia Dios y su arrepentimiento pues no era genuino. Probablemente se hacía la ilusión de que otros eran tan culpables como él, y esto es una de las consecuencias del pecado, ¿no? Echar la culpa a alguien más, decir, bueno, me siento fatal, pero yo no tuve la culpa, ¿no? O sea, me cacharon y pues ya ni modo, ¿no? Entonces, una persona culpable muchas veces cree que otros son culpables del mismo acto que habitualmente comete él mismo. Ya no había nada que hacer en Acán. Realmente se dejó involucrar por Satanás, se dejó influenciar por Satanás y estaba ahora sí que ya sin esperanzas. Y pues sabemos lo que pasa es que pues Dios ordena que lo quemen, pero lo triste es que no solamente lo quemaron a él, sino que quemaron a su familia. Y, y por qué llegar a este punto, ¿no? Afortunadamente, estas historias son quizás trágicas. El desenlace de Acán es trágico, es triste. Imagino que para Dios pues, es mucho más triste, pero afortunadamente son historias que nos dan la oportunidad de aprender para que no nos pase, ¿sí? De aprender para que detectemos cuando hay cosas malas y no solamente en nuestra vida, en la iglesia, por ejemplo, en las familias, no sé, o sea, en todas las relaciones interpersonales, puede haber alguna situación. ¿Qué podemos aprender? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué podemos aprender de esta historia que tuvo un final triste? ¿No? Y hasta aquí vamos a dejar esta historia porque tiene, o sea, continúa, ¿no? Y Josué pues vuelve pues, a tener la victoria y el favor de Dios y el pueblo de Israel también. Pero ¿qué podemos aprender? Bueno, en primer lugar, que cuando algo sabemos que no está bien, o sea, a veces empezamos con una cosita pequeña, ¿no? Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, Él nos hace ver, sabes que esto no está bien, esto no es del agrado de Dios, ¿verdad? Y entonces es momento de actuar, sí, es momento de pedir la ayuda de Dios. Y así como decís ahí en la mañana, son experiencias que nos van a ayudar a ver cómo vencer el pecado, y Dios nos va a ayudar a vencer el pecado, sí, pero necesitamos estar dispuestos y necesitamos ser sinceros, ¿no? Decir, bueno, me siento así, Señor, ayúdame, y no dejar que esto avance. Y si esto no lo resolvemos, pues no podemos pretender que tengamos victorias en la vida, ¿sí? Cuando hay algo malo en nosotros, cuando hay pecado, cuando hay cosas privadas que no están bien, nuestra mente ya no está en donde debe estar y cometemos pecado, no podemos pretender que nos vaya bien. No es así, ¿no? Incluso cuando nosotros tenemos nuestra vida cristiana, a veces no nos va bien, porque por las pruebas y lo que hemos dicho, pero imagínense cuando todavía estamos alimentando algo que no le agrada a Dios, pues no esperemos que nos vaya bien, ¿no? Y pues si vemos que algo no está bien, si se nos despierta la codicia, por ejemplo, con acá, pues le gustó el lingote de oro, el manto, creo que sí era un manto, no sé, pues le llamó la atención y quiso conservarlo porque tenía un valor económico, porque en ese tiempo valía mucho, y entonces pudo más la codicia que el obedecer a Dios, que el amor a Dios. Y así pueden venir momentos en nuestra vida que de repente digamos, ay, jole, como que me agrada esta sensación, ¿no? O que, ay, me gusta hacer esto, pero yo sé que no le agrada a Dios, pero lo ignoramos, ¿no? Y decimos, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, nada más lo sentí una vez y ya, ¿no? Y entonces dejamos que se despierten esos sentimientos que no agradan a Dios y comenzamos a alimentarlos en vez de buscar ayuda, en vez de buscar confesarle a Dios, en vez de abrirle nuestro corazón.
Y entonces empezamos a restarle importancia, ya cuando estamos bien, ya cuando hemos cometido el pecado, cuando lo hacemos repetidas veces, ya no sentimos tampoco a Dios en nuestras vidas o no como antes lo sentíamos. Otra cosa que podemos aprender de esta historia, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es el valor de la honestidad. Y la honestidad no me refiero con las demás personas, sino el ser honestos con nosotros mismos y, por supuesto, el abrir nuestro corazón a Dios. Eso es muy importante porque cuando suceden detalles que nos están alejando de Dios y no reconocemos realmente que lo estamos pasando, o sea, no lo analizamos y decimos, sí es cierto, esto me está alejando y no quiero pensar en eso, sino que lo bloqueo y mejor pienso en otra cosa porque me hace sentir mal, pues no estoy siendo sincera, no estoy siendo sincero conmigo mismo. ¿Y cómo voy a pretender ser sincero con Dios si no reconozco lo que me está pasando? Entonces, primero debemos de reconocer, ¿no? Si acá no hubiera dicho, híjole, este sentimiento me causa, ver esto me causó codicia, le voy a decir a mi compañero que se lo lleve o le voy a hablar a alguien para que me distraiga, ¿no? Pero no, le gustó cómo se sintió y dijo, bueno, pues nadie se va a dar cuenta, empezó a planear algo para robarlo y después lo escondió y todo ya se volvió, pues ya muy, muy duro, ¿no? Muy difícil. Pero si hubiera sido honesto consigo mismo, si lo hubiera detectado y hubiera pedido ayuda, esto no hubiera avanzado. Y entonces esto va de la mano con no endurecer nuestro corazón, ¿no? Y también con confesarle a Dios en oración cómo nos estamos sintiendo, cualquier cosita, cualquier detalle, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aceptando lo que estamos pensando nosotros. Y aceptar no significa aprobar, sino entender que, bueno, me estoy sintiendo así, ¿no? Esto no está bien, pero ¿por qué me siento así? Y entonces abrir el corazón a Dios y Él va a obrar en nuestras vidas para que esto no crezca y no se convierta en un mal que nos dañe y que dañe a otras personas, ¿sí? No ignorar las alarmas que el Espíritu Santo nos hace percibir, o sea, al principio percibimos el Espíritu Santo y decimos, no, pues no, no es importante, o ay, no va a pasar nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Que sí nos vamos alejando y ya de repente ya no escuchamos su voz y pues no viene un arrepentimiento y no viene una solución. No llenarnos de cargas, ¿sí? A veces es difícil procesar lo que tenemos, lo que estamos pensando por la culpa, porque tenemos heridas de la infancia y bueno, nos llenamos de cargas y ese sentimiento que no agrada a Dios o ese pecado llega a ser a satisfacer nuestras necesidades y nos vamos llenando de cosas, ¿no? Y entonces va siendo más complicado que nos demos cuenta que estamos mal y que Dios pueda sanarnos o buscar una solución. Entonces, estas son las lecciones, ¿no? Más adelante, por favor, y entender que sí, efectivamente, la solución a una vida pecaminosa es Dios y que Él nos da muchas oportunidades, que Él nos recibe con su gracia, que si lo aceptamos a Él y de verdad nos arrepentimos, Él puede hacernos nuevas criaturas, puede transformarnos, puede darnos una vida nueva, ¿sí? Pero que no se nos olvide que en esa vida de pecaminosidad nosotros podemos causar un daño colateral, ¿sí? A personas que estaban ahí a nuestro lado, a personas familiares, amigos, la propia iglesia. Y ese daño que les hacemos es como esta imagen, ¿sí? Es una herida que se abrió y que Dios es el único que lo va a poder sanar, ¿no? Que va a poder sanar esas heridas y que tengamos eso consciente en nosotros, ¿no? Que sí, Dios ama al pecador y Dios tiene esperanza para el pecador, pero que esa no sea como una excusa, una tranquilidad para seguir en esta vida, ¿no? Decir, bueno, pues voy a pecar otra vez, pero tengo a Dios que me perdona, pero ¿qué creen? Que cuando No, pecan, nosotros dañamos a los demás.
Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos ya generando una herida. Y, y recordar que la decisión que tomamos sí o sí afectará a nuestra familia o a quienes nos rodean. El pecado de Acán trascendió hacia el pueblo de Israel, lo pagaron 36 soldados y lo pagó su familia. Sí, sus hijos fueron quemados por ese pecado. Entonces, tener presente eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice que en la oración de Josué, al verse defraudado, no, al verse triste, angustiado por esta derrota que tuvieron con Ai, pues hizo una oración. Por ahí ustedes pueden ver en el versículo 10, me parece, del capítulo 7. Y dice, bueno, que ya leyendo esta oración, si nosotros tenemos discernimiento espiritual, podemos ver en la oración de Josué que lo que Acán estimó como una cosa muy pequeña, o sea, ay, pues se robó esas pertenencias de un pueblo que ya estaba vencido. Para él decía, bueno, pues ¿qué daño puedo causar? Y todo lo que pasó, ¿no? Y para Josué, pues no fue algo pequeño, ¿no? Lo que Josué experimentó fue algo de mucha angustia y pesar, ¿sí? Entonces, Acán, la parte culpable, no sintió la aflicción y actuó muy fríamente, pero el pueblo de Israel sí se sintió mal y Josué también. Entonces, las consecuencias de nuestros pecados son estos daños y estas heridas que se hacen a quien nos rodea. Vamos ya terminando. La siguiente diapositiva dice, el poder de Dios no podrá ejercerse completamente en tu vida a menos que lo permitas. Si nosotros estamos identificando que estamos haciendo cosas que no son del agrado de Dios, que el Espíritu Santo me hace sentir que no esté bien, pues entonces necesito aplicar todos los consejos que nos han estado dando en la mañana. Hablamos acerca del pecado, creo que el sábado pasado también, el miércoles. Entonces, esos consejos de orar y pedir la ayuda de Dios, pero también de que en cada situación Dios nos vaya capacitando para vencer al pecado, sí es importante, pero necesitamos permitírselo. Necesitamos tener una actitud de que realmente vamos a cooperar con Dios, porque ¿quiénes debemos ser los más interesados? Pues nosotros. Obviamente Dios se interesa en salvarnos, ¿verdad? Pero no podemos sentarnos y esperar, Señor, ayúdame a vencer el pecado y sálvame. La teoría que nos explicaron es muy entendible y es fácil entenderla, pero cuando vamos a la práctica, para que pueda Dios sanarnos y librarnos de ese pecado, tiene que pasar todo un proceso en el cual no se necesita solamente mi disposición, se necesita mi compromiso y se necesita mi actitud todos los días para que el poder de Dios, ese poder sobrenatural, realmente haga un cambio en mi vida. No es solamente decir, bueno, tú puedes hacerlo, Señor, hazlo y ya, o en la siguiente vez que me venga la tentación voy a cometer un poquito, pero tú me ayudas, ¿no? O sea, se necesita un todo para poder, una cooperación total de nosotros para que podamos salir vencedores y no cometer ese pecado como acá. Y dice aquí que, bueno, esto lo que dice aquí es lo que les estaba explicando. Y tenemos pues la noticia de que si esta historia ha llegado a nuestras vidas es porque tenemos esperanza y es porque Dios ha permitido que la escuchemos para hacer cambios en nuestra vida. Y finalmente, vamos a leer aquí esta pregunta que dice, bueno, si vinieran a inspeccionar nuestras casas, es decir, nuestro corazón, nuestra mente en estos momentos, si viniera una redada, ¿qué encontrarían en nuestras vidas? O sea, ¿qué encontrarían en mi mente? ¿Sí? ¿Que encontrarían acaso algún tesoro escondido? Algún tesoro, me refiero a algo que no es del agrado de Dios, como lo hizo acá. ¿Será que encontrarán esperanza, confianza, o será que encontrarán algo turbio, algo que no está bien, que no estamos haciendo bien? Que nuestro principal deseo a partir de ahora sea que Dios examine nuestro corazón,
a abrirle nuestro corazón con sinceridad, con la confianza, sin miedo, porque Él nos conoce y de hecho Él sabe todo lo que pasa por nuestras mentes. Así que si nosotros tenemos este deseo de abrirle nuestro corazón a Dios, como es en este versículo que lo vamos a buscar, entonces tenemos una probable esperanza para nuestras vidas. ¿Por qué digo probable? Porque el que Dios nos examine no significa que se va a solucionar nuestra vida si nosotros no ponemos de nuestra parte. Así que vamos a buscar este versículo. Ay, creo que lo puse mal. Ahorita les doy la cita. 139. Salmos 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ok, si Dios nos revela que tenemos un camino de perversidad, entonces estar dispuestos a cooperar y tener la actitud para que Dios sane nuestras vidas y nos encamine hacia un camino eterno. Que Dios les bendiga esta tarde.